Bienvenidos a la 8 Ávila. Ávila es así de natural, después de toda la resaca electoral y previo a otros comicios. Pero bueno, de eso habrá tiempo para hablar de ello. Vamos a hablar de naturaleza, ¿no es así, Vicente García, que ya ganas? Sí, sí, por despejar un poco la mente de tanta papeleta y tanto partido político que a todos nos interesa, pero ya va a empezar a hartar si sigue la cosa así. Sí, ¿verdad? Pues como decíamos, le llamé a Vicente, le dije, vente, que hay que grabar y dar un poco de descanso a todos los espectadores de elecciones y política, ¿no? ¿Qué mejor que hablar de naturaleza y de nuestra tierra, Vicente? Sí, sí, que descansen la mente un poco y el cuerpo también saliendo a pasear. Y vamos a ver hoy unos Mira, se nos caen hasta los libros. Unos documentos interesantes y ahora dentro de un ratito lo veremos, ¿no? ¿Qué vamos a tener hoy en nuestro programa, Vicente? ¿Qué nos has traído? Que se nos cae por el suelo, recógelo. Pues nada, mira, vamos a hacer un poquito de todo, como siempre, y vamos a tener un par de vídeos, un documental sobre un pueblecito muy pequeño, pero muy atractivo y cercano aquí a Ávila, un pueblecito de la Sierra de Ávila, en el que domina el granito y algunos paisajes mesetarios. También vamos a traer un pequeño documento del huerto, cómo se encuentra el huerto pues en mayo, aunque estamos acabando ya el mes. se nos venía ya el vídeo, teníamos un tope y bueno, estamos en mayo. Sí, sí, y para ver un poco pues lo que podemos ver en un huerto normal en mayo, los tratamientos que hay que hacer, cómo van los frutales y las plantas, cómo van aquellos ajos que plantamos en noviembre, si te acuerdas que pusimos otro documental. Y luego también pues vamos a hablar de todo esto y vamos a traer también dos libros, esos sí que son también novedosos, uno de Anaya Turín, que nos habla sobre los mejores destinos arqueológicos de España, que por supuesto mencionamos Ávila y luego veremos pues qué se menciona de Ávila en este libro. Y no podía faltar también pues un cuadernillo llamado El Cárabo, que le hemos traído en otras ocasiones. Sí. Es un cuadernillo trimestral al que yo tengo mucho cariño y yo creo que la gente que lo tiene o lo ha leído alguna vez pues lo aprecia también. Y vamos a hablar un poco de ello y del protagonista que tiene este trimestre, que es la Mariquita de 7 puntos. Bueno, pues luego hablaremos de todo ello. Si te parece, Vicente, hacemos un breve descanso y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta y nos vamos a sumergir en una ruta por la provincia y nos vamos a quedar muy cerca de la capital, ¿no es así, Vicente? Sí, pues mira, a unos 20 kilómetros más o menos de la capital. Es un pueblo pequeñito. Bueno, hay que decir a los espectadores que bueno, nuestra provincia es una de estas que tienen los pueblos de la España vaciada, que poco a poco se va quedando cada vez con menos habitantes, pero sus pueblos siguen teniendo el mismo interés e incluso más. Es decir, tienen la magia casi del silencio y de los pocos habitantes que hay, pues son auténticos. Entonces uno de estos pueblecitos es Benitos, que antes tenía entidad propia porque tenía más habitantes, ahora creo que pertenece a Narrillos y sigue siendo un pueblo interesante. ¿Por qué? Pues porque tiene unos berrocales impresionantes a su alrededor. Está muy cerquita del Cerro de Gorría, que es la máxima altitud de la Sierra de Ávila. Entonces eso le confiere también unos paisajes muy curiosos. Es decir, si nos acercamos al Cerro de Gorría, es un paisaje totalmente distinto que en las faldas del cerro. Y también es una de las zonas donde más llueve dentro de la Sierra de Ávila. Hay, digamos que, una zona periférica al Cerro de Gorría en que las precipitaciones son más grandes que mucho más abajo, porque alrededor es como si hubiera un paraguas, dice la gente. Y luego a nivel ecológico también es muy interesante. Toda la gente de la zona y de los pueblos periféricos pues saben que cuando vienen las nubes de la zona sur del Cerro de Gorría que va a llover por allí. Trae agua, ¿no? Si no vienen por ahí, aunque haya muchas nubes, no es más difícil que llueva. Entonces, bueno, vamos a ver este pueblecito, Benitos, y tenemos también una guía especial que se llama Higinia, que estuvo de alcaldesa en su tiempo allí en el pueblo y actualmente pues es una de las dinamizadoras que se encuentran por allí. Así que vamos a dar una vuelta por Benitos y sus paisajes.
En este recorrido nos desplazamos hacia tierras de la Sierra de Ávila a través de la carretera AV110. Saliendo desde Ávila, el primer pueblo que atravesamos es Martierrero. Cuando tenemos frente a nosotros ya la ermita de Riondo, giraremos hacia la izquierda en dirección a Benitos, donde aparcaremos el coche. Es un pueblo tranquilo e interesante, enclavado a los pies del Cerro de Gorría y rodeado de berrocales y matorral disperso. En una de sus calles hemos quedado con Higinia, gran conocedora del lugar, que nos mostrará alguno de sus emblemáticos rincones. Sugestiva es esta fuente de aguas escasas, pero cuya sonoridad destaca frente al silencio que nos rodea. Realizada con grandes bloques de piedra, es un buen ejemplo de las labores del pasado que hay que conservar. Hoy nos hemos desplazado hasta Benitos, un pueblecito de la Sierra de Ávila, muy pequeñito, con pocos habitantes, pero muy interesante. Estamos aquí al lado de su iglesia, que vamos a visitar. También tiene una fragua que están intentando restaurar y un paisaje de berrocales impresionante alrededor. Merece la pena una visita a este pueblo, muy tranquilo y muy sosegado. En la plaza contemplamos su iglesia, que también nos enseña nuestra guía de hoy. Todos los años se celebra una romería en Riondo el tercer fin de semana de septiembre, realizándose en procesión el traslado de la Virgen desde Benitos hasta la ermita. Esta celebración cuenta con gran arraigo popular. A su llegada se celebra la misa, después bailes, subastas de banzos y comidas en su entorno. Es todo un acontecimiento para los pueblos de la zona. Posteriormente regresará la imagen a su lugar de origen. Cerca de la iglesia contemplamos un potro de herrar, elemento típico de estos pueblos de la serranía. Muy cerca de él nos sorprenden unos nogales de enormes dimensiones que resisten las heladas y las inclemencias térmicas de la zona. Una cosa que hemos contemplado es que tiene unos nogales bastante grandes. A mí me extraña porque normalmente los nogales se hielan en invierno, pero aquí vemos unos ejemplares de unas dimensiones bastante aceptables, bastante grandes. Una camada de gatos nos contempla con curiosidad. Seguramente pensarán que quiénes serán estos extraños que han invadido su territorio. Imprescindible es visitar la antigua fragua, en pleno proceso de restauración, como nos relata Higinia. Estamos en la antigua fragua de Benitos y aquí nos cuenta Higinia que la ha intentado restaurar y de hecho está parte restaurada, ¿no? Sí, tenemos las paredes, el techo y bueno, entonces quedamos en que esto lo íbamos a hacer como para un museo, pero se quedó ahí. Lo que te contaba, que lo tenemos, algunos tenemos en mente y decimos, esto lo vamos a limpiar en el verano, vamos a venir unos cuantos y lo vamos a preparar y tal, yo traigo esto, yo traigo lo otro, o sea, eso se sigue hablando y tal. Que no digo yo que con el tiempo no se haga. Sí, sí, pues es muy interesante. Además vemos aquí un fuelle gigante de los de antiguamente, ¿no? El fuelle de la fragua, lo que era de la fragua. Ahí calentaban el hierro. Muy curioso, muy curioso. Y este es el yunque. Pues nada, que consigáis restaurar esto, que tiene muy buenas pintas, la verdad. Que vale la pena, yo creo.
Abandonamos el pueblo y llegamos a uno de los caminos cercanos para comenzar la ruta por los alrededores. De nuevo, nuestra guía nos muestra el comienzo del camino por el que ascenderemos a uno de los cerros que rodean a Benitos. Un pequeño y valioso bosquecillo de álamos temblones nos ofrece una bonita imagen con sus hojas bailando con el viento. Serán prácticamente los únicos árboles que veremos en la subida. Apoyado en las faldas de la sierra, contemplamos el pueblo y en la cima los molinos de viento que hoy giran de forma intensa debido al aire dominante. Muy pronto, los grandes bloques graníticos cobran protagonismo a nuestro paso. Bueno, aquí hay una pequeñita cueva de esas que me gustan a mí, bueno, que nos gustan a todos los que vamos. Son grandes berrocales que, por efecto de la erosión y del tiempo, pues se han caído y han formado una cavidad aquí bastante grande. Me imagino que sería un buen refugio para los pastores y quién sabe si en tiempos prehistóricos no se refugiaban aquí nuestros antepasados. Bueno, hemos entrado un poco mal, ya veremos ahora cómo podemos salir. La erosión ha labrado con el paso del tiempo figuras curiosas en muchas piedras. Semejan, a veces, formas fáciles de identificar, siempre ofreciendo un paisaje duro pero muy sugerente. Cerros de Benitos, pues vemos un paisaje espectacular, impresionante. El granito nos envuelve, los berrocales que tenemos alrededor son de un tamaño bastante considerable. Vemos pequeñas cuevas entre ellos, cuevecillas producidas por derrumbes de los grandes bloques de piedra, y la vista desde el alto del cerro es muy extensa, incluso a lo lejos vemos la ciudad de Salamanca. Claro, hay que meterle un buen zoom o unos prismáticos, pero es visible desde aquí. Vamos a seguir dando una vuelta por estos bloques de piedra que nos recuerdan también formas de animales, formas muy especiales. Con un poquito de imaginación veremos animales en cualquiera de estos bloques graníticos.
Numerosos líquenes se aferran a las rocas. Son la primera fase de su disgregación y conversión en tierra, un proceso que podría durar miles de años. Aquí se ven retamas de gran altura porque son los pocos vegetales que soportan las inclemencias térmicas. Desde un promontorio contemplamos el cercano pueblo de Chamartín y al fondo Solana del Río al Mar, de los que ya hicimos reportaje y que volveremos nuevamente a visitar. Sobre pequeños prados de altura con abundantes berceas, destacan promontorios de grandes piedras que facilitan la observación de los alrededores. Nuestro caminar se hace lento y pesado, ya que no hay veredas que seguir. Una pequeña cantera muestra el trabajo del hombre sobre el granito. Junto a ella, el trabajo de la naturaleza, mucho más sutil y atractivo. Hemos dado la vuelta al cerro y estamos ahora por su cara sur y muy cerca del Cerro de Gorría. Notamos mucho la diferencia, porque antes teníamos muchos berrocales y ahora esta zona más cercana a Benitos y al ladito del Cerro de Gorría tiene mucha más humedad. Entonces vemos ya algunos arbustos, algunos chopos lombardos, las retamas mucho más altas, algunos sauces. La vegetación ha cambiado notablemente porque al otro lado de este monte no veíamos más que retamas de gran altura, como esta que tenemos aquí, y berrocales. Seguimos descendiendo sin un camino visible, así que buscamos la forma de hacerlo con más comodidad, entre piedras sueltas, hierba algo más compacta y algunas retamas y arbustos que crecen al refugio de los vientos norteños. Un pequeño bosque galería,
compuesto principalmente por álamos negros y su variedad itálica, más conocida como chopo lombardo, dan un toque de color y de vida a un paisaje aparentemente inerte. Estos pequeños reductos son valiosísimos como refugio de diferentes especies y reguladores de la humedad circundante. Ya junto a la carretera, los prados son más amplios y las vacas aprovechan para alimentarse y beber en alguna de las fuentes y pilones hechas para ellas. Montamos en el coche y regresamos a la ciudad para preparar nuevos recorridos. El granito como protagonista dentro de esta ruta por Benitos en la Sierra de Ávila, y muchas veces lo cercano lo tenemos como que no lo conocemos, Vicente, ¿no? Y en este caso Benitos, ¿no? Un gran desconocido a lo mejor. Sí, bueno, la gente de los pueblos cercanos de la Sierra de Ávila, pues bueno, tienen cierta sinergia, van de unos pueblos a otros, sobre todo antiguamente había mucha más unión entre la gente. Hay pues zonas, por ejemplo, la ermita de la Fuente Sola de Riondo, pues sirven de centro, digamos, dinamizador de los pueblecitos pequeños que hay por allí. Pero sí, hay pueblos muy pequeños, vimos también los berrocales de Gallegos, de Altamiros también, que es un pueblo también pequeñito también, a punto casi de desaparecer a nivel de gente, pero con interesantísimas calles, interesantísimos paisajes. Entonces Benitos es uno de esos pueblos que sorprende, pues como hemos visto, por algunas de sus características. Características, si llegabais a un punto en el que decíais que con prismáticos o con un buen zoom se ve Salamanca. Sí, y es verdad, ¿no? No es un fake como están de moda ahora, sí. Pero sí, es verdad. De hecho, con el teleobjetivo de las cámaras apreciamos algunas torres de Salamanca. En los días despejados, desde allí se ve. Claro, a simple vista, pues lo sugieres y te lo imaginas, pero con unos prismáticos apreciamos Salamanca, porque desde esos cerros hay una visibilidad bastante amplia. Y luego, muy interesante es el pueblo, como hemos visto, que a pesar de ser pequeñito, pues bueno, tiene una iglesia con un artesonado en la albiga muy bonito, muy atractivo, una fuente que, aunque no corre mucho a pesar de lo que está lloviendo, pero tiene un agua transparente, y sobre todo pues una vegetación cerca del pueblo muy interesante, como unos nogales bastante grandes, que por esa zona es difícil porque la Sierra de Ávila es muy dura climatológicamente, sí, y los nogales se hielan, pero allí hay unos ejemplares bastante grandes. Hablabas del pueblo y esa fragua, ¿no?, que los habitantes quieren recuperar, que les cuesta un poco, ¿no?, decía Higinia, a ver si en verano, ¿no?, a ver si la gente se va animando, ese apoyo también y esa unión de los vecinos que también hace que un pueblo esté más unido. Claro, sí, también es uno de los problemas de los pueblos pequeños, que es, digamos que es un círculo vicioso. Claro, al perder entidad, al perder habitantes, pues las ayudas son menores también, y las posibilidades de recuperar los pueblos, a pesar de las diputaciones, pues tampoco se invierte en los pueblos pequeñitos como se debiera. Y la fragua, pues bueno, es un recuerdo del pasado que no lo tienen todos los pueblos, es decir, y que no hay que perderlo, ¿no? No hay que perderlo, porque bueno, era muy interesante hacer un museo etnológico allí, y vimos un folle tremendo de los que se utilizaban antiguamente. Entonces, Higinia y los que quedan en el pueblo, con ayudas de gente de alrededor, pues quieren recuperarlo. De hecho, empezaron ya a recuperarlo, había algo ya restaurado, y su intención pues es recuperar esa fragua para que la gente no solamente vea el paisaje y los alrededores del pueblo, sino que pueda ver también una fragua muy interesante.
Pues Vicente, vamos a hacer un descanso, pero desde aquí no quiero perder la oportunidad, ¿no?, de mandar un saludo, ¿no?, pues a toda la gente de la Sierra de Ávila, ¿no?, que también por allí nos ven mucho. Vamos a la publicidad y enseguida volvemos con otro vídeo que nos ha preparado Vicente relacionado con el huerto en el mes de mayo. Seguimos hablando de naturaleza, aquí en Ávila es así de natural y me decía Vicente en esta publicidad que no se me olvide hacer un apunte de la ermita de las Fuentes. Vicente. Sí, claro. Sí, porque bueno, es una, como sabéis, está al lado de la carretera, Sí. muy cerca del cruce, que vamos hacia Benitos. Entonces, en la ermita de las Fuentes, digamos, el arroyo de Riondo que pasa por allí, pues divide un poco el término municipal de Chamartín, es decir, si cruzamos el río o el puente estamos en la zona de Chamartín y si no ya estamos en la zona de Benitos. Entonces, bueno, la ermita de las Fuentes es un centro de peregrinación de los pueblos de alrededor. Sirve de nexo de unión un poco de todos los pueblos que celebran allí la fiesta de las Fuentes, y se traslada también la Virgen desde Benitos hasta la ermita por un camino que hay que le podemos hacer a pie. Cerca del río. Es un camino también interesante porque bueno, vemos diversos pisos de vegetación y bueno, es un recorrido que es cómodo, es unos kilómetros nada más y animamos a la gente pues a que haga ese tipo de recorrido. ¿Cuándo es la romería? Pues ¿Recuerdas la fecha? Creo que era en septiembre. En septiembre. Sí. Yo he ido en alguna ocasión a grabar un reportaje de la romería y me acuerdo que había muchísima gente. Sí, sí, hay mucha gente. Bueno, creo que era en septiembre. Si no es en septiembre, que me perdonen. Bueno, los de sea en la zona. septiembre, en junio, en julio, da igual. Y luego, aparte de esa romería, tienen, digamos, unas romerías menores, o bueno, Sí. no son romerías, sino que la gente de los pueblos, unas veces les toca a unos pueblos, otras a otros, que van a comer allí, a la ermita también, pues rezan a la Virgen y hay una comida de hermandad allí. De hecho, hace un par de fines de semana le tocó a Chamartín y estuvimos allí un rato pues celebrando la Virgen de Vicente, Riondo. ¿cómo tira para el pueblo, para Chamartín? Nos ha contado lo de que está ahí la linde entre la ermita y Chamartín, que no pierde ojo. Hombre, claro, hay que tirar para allá y bueno, yo soy, digamos, adoptivo de Chamartín porque no he nacido allí. Pero ya eres como uno más. La Sierra de Ávila la verdad es que me gusta mucho porque, bueno, a pesar de que parece que tiene poco, la Sierra de Ávila tiene muchísimo, muchísimo, a nivel ecológico y a nivel arqueológico también, que luego lo veremos también en uno de los libros que hemos traído. Bueno, pues antes de hablar de eso, creo que nos has preparado también, Vicente, pues también esos, ¿no?, la vida en verde, así lo has titulado, y en este caso el huerto. Sí, exactamente, el huerto y especialmente, pues digamos, el huerto ecológico. Es decir, la gente cada vez tiende más a alimentarse mejor, a querer consumir productos que no tengan pesticidas, químicos, que a veces son necesarios, pero en grandes plantaciones. En pequeñas se pueden manejar bastante bien las plagas con productos ecológicos. Entonces nosotros tenemos un pequeñito huerto en el que experimentamos también, pues plantando cierto tipo de árboles, fumigando con productos naturales, y queremos pues que la gente vea un poquito cómo se encuentra el huerto en abril, mayo, que ya acabamos en mayo, pero bueno, este vídeo estaba hecho para proyectarle un poquito antes. Pero como decíamos, lo de las elecciones nos ha parado un poco el programa. Las elecciones nos ha trastocado a todos. Entonces vamos a ver un poquito pues cómo está el huerto y especialmente este año que tiene unas características un poco climatológicas especiales de las cuales vamos a hablar después del vídeo. Así que vamos a ver el huerto en mayo. Es sin duda a finales de abril, entre finales de abril y mediados de mayo,
pues uno de los momentos más activos dentro del huerto y dentro de nuestro jardín, porque empiezan a florecer todas las plantas, los árboles, algunos comienzan a dar sus frutos, depende del tipo de árbol que sea y de la variedad, porque cambia mucho de un sitio a otro. Entonces nosotros, que tenemos un pequeño huerto por aquí en la Sierra de Ávila, os vamos a enseñar un poquito cómo va el huerto en esta época y las labores que hay que hacer, pues ya os digo, de mediados de abril a mediados de mayo. Entonces vamos a dar un pequeño vistazo a ver lo que tenemos por aquí. En un huerto es muy importante que se planten también flores ornamentales de diversas clases, colores e incluso aromas. No solo estéticamente quedan bien, sino que atraen a numerosos polinizadores que ayudarán a la fecundación de nuestros frutales. Imprescindible es la presencia de aromáticas, como el romero, que además de ofrecernos olores intensos, no requieren apenas agua para su mantenimiento, algo primordial con un cambio climático cada vez más evidente. Las ciruelas comienzan a engordar y van tomando forma. Si tenemos muchas, tendremos que aclararlas para que no se queden demasiado pequeñas. El albaricoque es un árbol algo complicado. Tanto la gomosis como la abolladura les afectan seriamente. En un huerto no puede faltar al menos un cerezo. Eso sí, tendremos que proteger sus frutos a partir de mayo con una red, si no queremos que los pájaros no nos dejen ni una guinda cuando maduren. Flores, frutos jóvenes suelen verse a la vez a principios de este mes. El níspero es un árbol interesante en el huerto. Sus flores muy aromáticas aparecen en febrero, por lo que pocos frutos comeremos, pero sus hojas muy fibrosas pueden aportar buena materia orgánica para nuestro compost. Las parras pueden ofrecer en el huerto una buena sombra, y ahora comienzan a formar los racimos que recogeremos a finales de agosto o en septiembre. Los melocotoneros, a los que afecta mucho la abolladura, producida por un hongo, comienzan ya a engordar sus frutos. Conviene tratarlos preventivamente con productos ecológicos, como pueden ser la cola de caballo o el fermento de ortigas, para minimizar los daños. Bueno, los ajos que plantamos en noviembre ya están bastante crecidos. Prácticamente no ha llovido nada, es decir, que demuestra lo que hablamos en su día de que no necesitan ningún tipo de riego los ajos, salvo que sea una sequía extrema y hay que regarlos muy poquito, muy poquito. Entonces sí que hay que hacerles una pequeña limpieza para mullir un poco la tierra si está muy compacta,
y poco más necesitan los ajos. Dentro de un par de meses pues seguramente podremos empezar a recogerlos según venga el año. En la Sierra de Ávila, que es donde estamos nosotros, se puede empezar a sembrar ahora a últimos de abril, pero con cierto riesgo todavía. La experiencia de la gente de alrededor dice que hasta mediados de mayo no se planten, por ejemplo, los tomates, los pimientos, porque siempre hay peligro de heladas. Entonces, bueno, podemos arriesgarnos a hacer una pequeña plantación a finales de abril. Si tenemos suerte y no se hielan, eso que llevaremos de adelanto, y si se hiela, pues nos tocará volver a sembrar otra vez para mediados de mayo, que es lo que recomienda la gente por aquí. Entonces siempre hay que hacer caso a los más expertos, que son los que llevan cultivando la tierra muchos más años que nosotros. Eso sí, hemos sembrado unas cebollas bastante tempranas, a últimos de marzo, porque las cebollas no suelen helarse tampoco. Entonces, bueno, pues así que podemos arriesgarnos a hacer unas plantaciones de cebollas y de puerros que mantienen bastante bien la humedad, no necesitan tampoco apenas agua, y podemos arriesgarnos a plantarlas. Entonces, bueno, los tomates, como hemos dicho, los pimientos, berenjenas, todo este tipo de plantas es mejor esperarse un poquito. Eso sí, tenemos que preparar bien el terreno, o darle una vuelta, voltearlo, hacer los surcos y, bueno, prepararnos para mediados de mayo hacer la gran plantación. A ver si tenemos suerte. Han crecido también pues muchas hierbas, los llamados cenizos entre el cultivo de ajos y de cebollas, que eso sí que hay que limpiarlo, porque si no se apoderaría del huerto en muy poco tiempo. Es decir, el trabajo ahora en abril y en mayo es frenético en el huerto, no podemos parar prácticamente. Y lo mismo nos ocurrirá en el jardín. Así que, sin perder más tiempo, vamos a liarnos con él. Conviene limpiar periódicamente los cenizos de las plantaciones de ajos y cebollas, ya que su desarrollo es muy rápido y se apoderarían del huerto en muy poco tiempo. También ahora es un buen momento para colocar las trampas ecológicas contra la mosca de la fruta, ya que este año, con el aumento de las temperaturas, aparecen precozmente las primeras generaciones. Las aves insectívoras nos ayudarán también a combatir las plagas. Son un apoyo vital para cualquier horticultor, por lo que hay que protegerlas y favorecer su estancia en nuestro huerto. Y del huerto de Vicente hemos vuelto hasta el plato. Vicente, menudo huerto, ¿no? Bueno. Ya nos contaste meses atrás lo de los ajos, Sí. pero no nos habías enseñado el huerto al completo. Sí, bueno, no está ahí al completo, pero bueno, es una parte del huerto bastante interesante. Y este año, bueno, es muy especial. La gente pues lo sabe. Sobre todo se aprende mucho de los que tienen huertos alrededor y mucha más experiencia que uno. Entonces, siempre aprendes de los demás. Pero lo que sí que nos hemos dado cuenta este año es que no ha habido heladas fuertes en primavera, con lo cual los frutales tienen mucho más fruta que otros años. De hecho, en la zona de la Sierra de Ávila, pues es muy difícil que tengamos, pues, por ejemplo, melocotones o ciruelas, porque normalmente se hielan. Este año ha habido heladas más tardías, cuando ya el fruto estaba un poquito cuajado. Entonces se promete una temporada con bastante abundancia, si no cae un pedrisco, como dicen, que lo destroce todo. Sí, vamos a tener unas semanas complicadas en cuanto a lluvia. Exactamente. Y luego otra cosa, había una sequía bastante grande, y entonces ahora pues
está lloviendo mucho también. Nos quejamos, la verdad que es verdad, sí. O no hay agua o en abundancia, ¿no? Exactamente, estamos, bueno, realmente el cambio climático es evidente, a pesar de que todavía quedan algunos negacionistas, pero bueno, este año, climatológicamente hablando, pues como sabéis, la corriente del Niño, que es una corriente cálida que pasa a baja altitud, se está juntando con una dana que tenemos a una altitud grande, entonces la corriente caliente hace que se creen nubes de evolución, nubes tormentosas, Y esas son las que al llegar a la zona fría, la gota fría, claro, se condensa mucho y entonces produce granizo y precipitaciones muy, muy fuertes. Entonces nos estamos cargando el clima y bueno, ahí tenemos que asumirlo y cada vez vamos a tener fenómenos más extremos. Entonces, en este caso, pues, las abundantes lluvias también pueden dañar los huertos porque Claro. se pudren las plantas y si cae granizo, pues peor todavía. Hablábamos que nos quejábamos de la sequía y de que ahora llueve. Quiero remarcar que no es que nos quejemos de que ahora llueve, sino que viene el agua así de repente y es cuando más daño hace también a los cultivos que podrían a lo mejor haberse salvado, aunque ya no sé yo si estamos a tiempo, Vicente. Sí, ya Está la cosa complicada. Es un poco tarde ya sí, pero el problema es ese. No es que llueva menos, es que llueve en periodos cada vez más cortos. Es decir, en vez de tener una lluvia constante, de hecho el refrán dice en abril agua en 1000 y no ha caído ni una Y no gota. ha caído nada. Y ahora está lloviendo lo que en todo el año llueve, por ejemplo, en nuestra provincia, y bueno, ya estamos viendo inundaciones en nuestros lugares. En muchos puntos. Entonces, bueno, es complicado. La vida, nosotros la hacemos un poco por hobby, por experimentación, aunque por supuesto nos comemos lo que producimos, pero la gente que viva del campo es muy duro tener que andar pendiente del tiempo y de que nos estamos cargando el clima. Bueno, pues con eso nos quedamos, Vicente. Vamos a descansar un poquito y enseguida vamos a dar lectura a estos libros. Como ya es habitual, en Ávila es así de natural, también tenemos tiempo para la lectura y de hecho Vicente, mira, ya se lo está leyendo, si es que no para, no para Vicente. Estamos con un libro muy interesante, Los mejores destinos arqueológicos de España. Pues sí, es interesante. Nos han llegado bastantes libros en este periodo, lo que pasa es que, bueno... Claro, sí que ha dado tiempo para ello. Y el programa tampoco podemos hacerlo tan extenso que nos ocupe toda la parrilla, pero vamos, bien que nos gustaría. En este caso, los mejores destinos arqueológicos de España, por supuesto, incluye Ávila. Y es una de las... Bueno, normalmente en estos libros que está sacando, es un libro de Anaya Turing, que es una... Dentro de las secciones de Anaya, pues... se dedica un poquito pues, a recorridos y a rutas turísticas y menos turísticas. Entonces, en este caso, bueno, ahí vemos la web, podemos ver todo el tipo de libros que tiene. En el caso de los destinos turísticos, digamos, arqueológicos, es muy interesante esto porque, bueno, se sale un poco de lo normal, de las guías turísticas que te hablan de gastronomía, sitios típicos, sino que, bueno, habla de arqueología. A lo que es el tema, ¿no? A lo habla que es de arqueología, aunque también incluye dónde puedes ir a comer, cómo llegar al sitio, pero bueno, tenemos que ver que nos habla de Ávila, es decir, Ávila en la España central, pues nos habla de los betones de Ávila y Salamanca, que bueno, aquí como sabéis, pues nuestros orígenes son los betones. ¿Sí? Aquí, algo de nuestra esencia genética viene de los betones. Entonces habla pues, de los castros, prácticamente los más interesantes que tenemos aquí en la provincia. Nos habla del castro de la Mesa de Miranda, nos habla del castro de las Cogotas, nos habla del castro de Ulaca también, de los Castillejos, del Raso, es decir, todos los castros representativos abulenses, pues se hace mención aquí a ellos. Viene un mapa también de dónde se encuentran localizados, cómo ir también, la mejor época. Y bueno, nos habla de las características generales de los castros abulenses. Pero bueno, nos habla de muchas más cosas este libro, es decir, nos habla de todas las rutas arqueológicas que hay en España, sobre todo por regiones, de la España del norte, la España central, el sur. Entonces es una guía de Anaya muy interesante, con fotos muy buenas también. Y yo creo que es muy fácil de leer, es decir, nos puede acompañar para preparar un viaje interesante o incluso si vamos de viaje a algún centro de este tipo
cultural o arqueológico, pues llevarnos el libro para complementar un poco toda la visita. La visita, ¿no? Bueno, pues ahí apuntamos en nuestra agenda ese libro, porque nunca está de más para ir a cualquier punto de España, ¿no? Siempre vamos a encontrar arqueología. Sí, además estas guías que está sacando Anaya son bastante originales porque son también, digamos, temáticas. De hecho, nos ha llegado también un libro cómo hacer rutas con tu perro, que ya le traeremos en el próximo día, porque Perfecto, para no colapsar un poco el tema de los libros. Y son monografías que se salen un poquito de lo normal. Es decir, esto vemos las rutas arqueológicas típicas, pero también nos enseña algunas mucho menos conocidas. Bueno, de eso se trata, ¿no? De conocer también lugares que a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, hay puntos o castros que siempre se conocen y otros no tanto. Exacto. Bueno, y nos traes también el Cárabo, que como nos decías, tiene carácter trimestral y un protagonista muy colorido. Sí, sí. Pues fíjate, es el Cárabo, que como sabéis es un cuadernillo hecho con mucho esmero, con mucho mimo, que no vamos a encontrar en librerías, sí, por eso ponemos también la web ahí, para que la gente, si le quiere adquirir, pues que se conecte al carabo.com y ahí puede ver de qué se trata. Y en este caso se habla de la mariquita de 7 puntos, es decir, que mucha gente, bueno, todos conocemos la mariquita porque pues con nuestros Pero no niños, sabemos cuántos puntos tiene, exactamente, Vicente. pues con nuestros niños o nosotros de Sí. pequeños siempre se ha jugado con la mariquita en las manos, con canciones típicas de que cuéntame los dedos y vuela, o cuéntame los dedos y vete con Dios, algunas veces. Entonces, bueno, es muy conocida por su colorido, pero es muy desconocida en cuanto a su forma de vida y las características. Entonces, en el Cárabo, en este cuadernillo, nos habla mucho de las características de la mariquita. Y digamos, bueno, para que la gente que no conozca este cuadernillo, el cuadernillo original es francés, Pierre Deon es su creador, y esta es una traducción española muy elaborada en la que se han incorporado todos los datos científicos de España, que está pues traducida por Teresa Biceto y su director es Benigno Varillas. Ambos fundaron, digamos, Quercus y trabajaron muchos años en Quercus. Entonces, Y ahora se centran en el Cárabo. están más centrados en el Cárabo y en otros muchos más proyectos que ya veremos en otras ocasiones. Entonces, la mariquita de 7 puntos, digamos, es la más típica que tenemos por aquí. Es decir, aquí nos enseña, pues, que no solamente es esta mariquita de 7 puntos, sino que hay muchas ¿no? de muchos puntos. Es decir, nos habla de mariquita de 4 puntos, de 10, de 14. Sí, porque nosotros vemos de una mariquita y 20. todas nos parecen iguales. Sí, sí, de 20. Entonces es muy curioso y sobre todo las características de la mariquita, que antes hemos hablado del huerto, como controlador de pulgones. Es decir, la mariquita es un voraz devorador de pulgones. Una mariquita es capaz de comerse por cientos de pulgones diarios. Y Parece mentira, ¿no? Parece mentira, sí, sí. Y además es ecológicamente pues, lo mejor que hay para los pulgones. Y luego, muy curioso, también cómo interactúan los pulgones con las hormigas. Porque muchos lo desconocen. En esta revista, en el Cárabo, nos explica también cómo las hormigas tienen rebaños de pulgones y les ordeñan como si fueran vacas. Es Pero decir, bueno. sí, sí, a la gente les puede resultar extraño, pero sí, fíjate, los pulgones segregan por su abdomen una especie de melaza, que es un jugo líquido muy dulce, que a las hormigas les encanta. Entonces, con las antenas, según nos cuenta aquí en el Cárabo, les tocan con las antenas en el abdomen y segregan los pulgones ese néctar, que las hormigas se lo comen. A cambio, las hormigas les cuidan, es decir... Pero luego llega la mariquita sí, sí, y se los exactamente. comen. Las hormigas les cuidan y cualquier depredador, otro tipo de insecto, pues las hormigas les atacan, es decir, para defender a los pulgones. E incluso cuando los pulgones, aquí vemos cómo están intentando atacar a una mariquita, pero la mariquita tiene una protección especial que nos cuenta aquí también en la revista. Como veis, los dibujos son excepcionales. Que se pega contra la planta, Sí. esconde las patas debajo de su caparazón y las alas estas de colores Sí. que vemos que son los elitros son muy duras. Entonces no tienen dónde agarrar con las pinzas las hormigas y no la pueden... Y No se la pueden escapan, pillar, entonces, no la pueden ¿no? pillar. Entonces, a pesar de que la atacan, tiene un blindaje bastante bueno la mariquita. Y digamos que la simbiosis entre las hormigas y los pulgones es curiosa, ya te digo. Incluso cuando agotan la planta donde están los pulgones, son capaces de cogerlos, las hormigas, y llevarlos a otro árbol o a otra planta
para que se alimenten. Es decir, que es como si Muy tuvieran curioso, vacas en Vicente. miniatura y las hormigas las ordeñan. Así que para los horticultores también, si vemos muchas hormigas trepando por nuestro tronco de un árbol, eso es señal de que tenemos pulgones arriba. Si es que Vicente nos da todas las claves. Así que bueno, animo de todas maneras a que los lectores vean esta revista, que si no la conocen, echen un vistazo en la web que hemos puesto. Y bueno, yo la aconsejaría como regalo incluso para niños o para mayores, porque está escrita en clave de humor, no Sí, que digamos no de humor. es el típico Sí. revista que te aburre. No, es humorística porque es, digamos, tipo cómic, pero con una calidad científica extraordinaria. De hecho, yo en cada cuadernillo descubro cosas nuevas que desconocía. Entonces es humorística, pero científica y bastante seria. ¿Tú sabías, Vicente, lo de los pulgones? ¿O Sí, lo has descubierto? sí, no, lo sabía, lo que pasa es que bueno, aquí lo explica de manera mucho más detallada. Entonces, Es que Vicente tiene mucha sabiduría. no, mucha sabiduría no, lo que pasa es que bueno, me gusta leer y tenemos ya cierta edad, es decir, que hemos ido adquiriendo algunos conocimientos. Pero muchas cosas, por supuesto, las aprendo también de revistas Como esta, ¿no? Bueno, Vicente, pues vamos a ir concluyendo y no sé si nos veremos pronto, ¿no, Vicente? No me harás esperar tanto como en esta ocasión. Sí, esperemos, sí, que no nos pongan nosotros, no adelanten las elecciones y Más de lo y no podamos al mes próximo poder volver. ¿Tienes alguna cosita preparada o estás trabajando en ello? Tengo un par de vídeos para montar, que no sé por Bueno. cuál me decidiré, pero vamos, ambos Tienes material, ¿no? ambos son igual de interesantes y por supuesto mucho material de libros y revistas que nos llegan constantemente y con cosas tan interesantes como las que hemos traído hoy. Bueno, Vicente, pues como va a quedar grabado, espero verte muy pronto y emplazarte a la próxima cita. Aquí estaremos. Bueno, pues nosotros aquí estaremos junto con Vicente en otra entrega. Esperemos que sea pronto aquí en la 8 Ávila.